Bueno, nosotros somos del grupo Quinto B. Vamos a presentar nuestro proyecto final de ingeniería de materiales, donde explicaremos materiales isotrópicos y anisotrópicos, al igual que algunas estructuras este, hexagonal compacta. Esa es una estructura hexagonal compacta. Los átomos ocupan los vértices de un prisma hexagonal regular. Los centros y bases son triángulos alternos que pueden descomponerse en la sección inmediata de un prisma. Bueno, a continuación se les mostrará cómo es que una celdilla puede generar pues toda la estructura completa que aparece en la parte derecha. La segunda estructura sería redes cúbicas centradas en el cuerpo o bien llamadas BCC. Los átomos ocupan los vértices centrados de la celda. En este caso se cristalizan el hierro, el moldileno, el bario y el cromo, donde se alcanza a apreciar eh, un átomo como centro y los demás, un octavo de cada uno de ellos a los lados. Y aquí se muestra una pequeña animación donde se está generada pues toda la estructura completa. Cada uno de estos son una celdilla. Redes cúbicas centradas en las caras, o bien llamadas veces. Los átomos ocupan los vértices y el centro de cada cara de la celda. Cristalizan este tipo de redes el cobre, el aluminio y la plata. Y aquí se muestra pues la estructura de la celdilla, la estructura anatómica y la estructura completa de todos los átomos de cada una de todas las celdas. Y aquí se muestra una pequeña animación donde se compone de toda la estructura completa. Isotropía y anisotropía. Anisotropía. Los sólidos cristalinos son anisotrópicos, es decir, sus propiedades mecánicas y eléctricas dependen en general de la dirección en que se miren. Anisotropía de los cristales es una propiedad macroscópica muy importante porque proporciona una eficaz indicación de que existe una red atómica ordenada. Y podemos observar del lado derecho un pequeño ejemplo. Anisotropía mecánica. La anisotropía mecánica viene determinada fundamentalmente por tres factores. La primera, la estructura de la cadena molecular y si el polímero cristaliza, la estructura del cristal. Segunda, la orientación molecular y el polímero semicristalino, la morfología. Tres, los procesos de relajación tanto en las regiones cristalinas como en las amorfas. Y podemos observar del lado derecho cómo se comportan aplicándole una fuerza mecánica. Vamos a observar cómo es una de cristal y una de vidrio. Anisotropía térmica. En material anisotrópico se entiende a algunos sólidos como los cristales simples no cúbicos, los materiales fibrosos y los laminados. En la conductividad térmica va a ser diferentes en todas las direcciones en cualquier punto. En el lado izquierdo podemos observar cómo se aplica
una onda de calor y podemos ver que en diferentes partes del objeto a estudiar se encuentran diferentes temperaturas. Anisotropía magnética. Es la no homogeneidad de las propiedades magnéticas, como la susceptibilidad magnética. Al ser medidas en diferentes direcciones del espacio, en caso de un material ferromagnético se presenta cuando los vectores de magnetización se alinean según ejes específicos de la estructura cristalina. El cristal puede presentar ejes de fácil o difícil magnetización. Este fenómeno es llamado anisotropía magnético-cristalina. En el lado derecho podemos observar cómo actúa este objeto estudiado en diferentes ejes. Anisotropía eléctrica. Una diferencia de la resistibilidad vertical y horizontal de una formación y en la escala de la medición de la resistibilidad. Si bien existen varios tipos posibles de anisotropía, el término se utiliza generalmente cuando las propiedades eléctricas son iguales en todas las direcciones horizontales, pero diferentes en la dirección vertical. Para las capas horizontales, este tipo de anisotropía se conoce en forma más exhaustiva como isotropía transversal con un eje vertical de simetría. El término también puede hacer alusión a una diferencia en las resistibilidades medidas en sentido paralelo y perpendicular de la estratificación. Del lado derecho podemos observar cómo se comporta. Isotropía. Un material isotrópico si sus propiedades mecánicas y térmicas son las mismas en todas las direcciones. Los materiales isotrópicos pueden tener estructuras microscópicas homogéneas o no homogéneas. Por ejemplo, el acero muestra un comportamiento isotrópico, aunque su estructura sea no homogénea. Y bueno, yo tomé un ejemplo de un pedazo de madera donde se muestra pues los tres ejes y se ven esas unas pequeñas líneas donde se ve que pues está bien sellado y es homogéneo su estructura. Ok, isotropía mecánica y térmica. Como ya lo habíamos mencionado, pues la isotropía mecánica y térmica o comportamiento mecánico y térmico de la isotropía, pues muestran que son las mismas en todas las direcciones, o sea que tiene una característica, los isotrópicos que pues es homogénea por lo que sus direcciones no están determinadas y en este caso pues como lo mencioné, mecánica y térmica pues van a ser muy similares. Y aquí aparece como su comportamiento mecánico y isotropía magnética. La isotropía magnética presenta las siguientes características en los materiales. Bueno, pues su dirección es preferente y sin dirección preferente, o sea que pues no tiene una dirección pues establecida, puede actuar de cualquier manera. Su dirección de magnetización es indiferente, como lo había mencionado, tiene una menor sujeción por los mismos características que se acaba de decir. Isotopía eléctrica. Como los había mencionado, pues los materiales isotrópicos no poseen una dirección dada, por lo que son más fáciles de calcular. También, pues como son homogéneos, tienen la libertad de poder manejarse por los dos lados, así como la isotropía eléctrica, pues, que les menciono, es más o menos su comportamiento así. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por